Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una vuelta de tuerca a las viejas verdades que cada tanto hay que recordar, ¿no? Las grandes potencias no tienen amigos, ni socios, ni solidarios. Tienen intereses, y esos intereses, ojo, son circunstanciales. Lo demás es puro cuento, la realpolitik no pasa por ahí. Y cuando se trata de espiar y de obtener información privilegiada, no hay amigos, ni hermanos, ni familiares, ni amores. Esa es la realpolitik. Hoy, Estados Unidos ha dado una demostración más. Bueno, no la ha dado. Le han dado a Estados Unidos una demostración más de que no se puede confiar en ellos, ¿no? Porque desde luego toda potencia que pueda espiar, espiará, y todo el que pueda robar datos los robará, y esa hipocresía institucionalizada esta vez le tocó sufrirla a Francia, la que a su vez, cuando pueda, hará lo mismo, pero la hipocresía de las grandes potencias y de los que pretenden serlo y de los que quieren imitarlos es eterna, ¿no? Los servicios de inteligencia en eso, para eso están, ¿no? Esa es la realidad. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para que vean la profundidad del, del chiquero en que se han metido Estados Unidos con sus aliados. Cochon, cochon. Bueno, Liberación, primera plana, por decir algo de la prensa francesa, ¿no? Bajo escucha, todos los presidentes de Francia de las últimas décadas han sido pinchados, escuchados y traicionados desde el punto de vista de la confianza por Estados Unidos. ¿Y por qué no? Todas las grandes potencias lo hacen, ¿verdad? Esa es la realpolitik. Entonces, Francia convocó al embajador de Estados Unidos, vean la fecha es de hoy mismo. Francia convocó al embajador de Estados Unidos hoy para explicar las acusaciones de grupos de presión de transparencia, Wikileaks. ¡Viva Wikileaks! El presidente François Hollande calificó de inaceptable espiar a tantos presidentes franceses. Lo destapó una vez más Wikileaks. Las últimas revelaciones de espionaje entre los aliados occidentales vienen después de que surgió la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que había espiado, cuando no, a Alemania, a la propia agencia de inteligencia alemana BND, había cooperado con la NSA para espiar a los funcionarios y las empresas en otras partes de Europa. Y Hollande celebró una reunión de emergencia de sus ministros, comandantes de ejército, después de las revelaciones de que habían sido víctimas de espionaje los últimos 3 presidentes franceses, 2 de los cuales tenemos acá. Tras la reunión, el diputado André Cassagne dijo que la respuesta firme era necesaria. Y aquí tenemos al otro. No son los únicos, pero todos estos fueron espiados por sus hermanos históricos, los Estados Unidos. La reacción de toda la gente que asistió a la reunión es unánime. Tiene que haber una respuesta a esto, tenemos que ser muy firmes y tenemos que hacer todo lo posible para garantizar el respeto de la soberanía nacional. Los programas de información hoy decían, bueno, esto es un escándalo. En la radio France Inter lo decían, ¿no? Estados Unidos espió a los presidentes Chirac, Sarkozy, Hollande, y todo esto desde el 2006 a 2012, lo decía este especialista. Y el director de Liberación, Laurent Geoffrin, en declaraciones a la televisión, también destacaba que se ha puesto en evidencia que fue una operación de gran escala. Geoffrin dijo que tenían los textos de las escuchas con fechas y números de teléfonos pinchados. Los documentos de Wikileaks sobre este asunto incluyen 5 informes de análisis de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, destinados a los agentes de servicios secretos estadounidenses, 2 de los cuales estaban en Washington, y una alianza particular como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido. A esos que eran los aliados especiales probados en guerra, también los estaban espiando los Estados Unidos. ¿Qué esperaban? Es así. François Hollande hoy hacía declaraciones bastante contundentes, porque es una de las víctimas de ese pinchazo, ¿no? Y la gente en la calle decía, creo que es bastante serio, ya que un aliado histórico de Francia es perjudicial. Creo que deberían justificarse con respecto a las escuchas telefónicas y estoy esperando escuchar la reacción de François Hollande. Me encantaría. El que se debe estar matando de la risa en este momento debe ser el primer ministro
ruso, Vladimir Putin. C'est la politique. Je pense que tous les pays maintenant s'espionnent les uns contre les autres. Donc, Esta es una política, creo que todos los países están espiándose entre sí hoy en día, pero este no es el asunto más importante para el pueblo francés de hoy, supongo. Hay que asumirlo con naturalidad, ¿no? La gente en la calle estaba impactada porque era la primera plana de todos los periódicos y, por supuesto, de los medios audiovisuales. Francia considera inaceptable que Estados Unidos espiase nada menos que a sus propios presidentes. El presidente de Francia, François Hollande, se encuentra muy enfadado, según fuentes del Elíseo, tras diversas informaciones de Wikileaks, según las cuales los servicios secretos de Estados Unidos habían espiado sistemáticamente al menos a los últimos 3 presidentes. Hollande habló por teléfono con Barack Obama para plantearle una protesta formal y calificó estos hechos de inaceptables. Convocó al Palacio de Gobierno a todos los afectados y a toda la gente de alto nivel. Reunió además al Consejo de Defensa, mientras el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, citaba a la embajadora estadounidense en París, Jane Hartley, para pedir explicaciones. El Elíseo recuerda en su nota que tras las primeras informaciones similares publicadas en 2013, Hollande ya analizó el tipo de actuaciones de la Agencia Nacional de Seguridad en Washington durante una visita oficial en febrero de 2014. Las autoridades estadounidenses adoptaron compromisos y deben ser recordados y estrictamente respetados, señala el comunicado. Durante la visita, Hollande declaró superados los problemas creados al conocerse los datos de espionaje estadounidense y franceses, pero eso fue tiempo atrás. Ahora la cosa es mucho peor. El Palacio Presidencial agrega que Francia se ha reforzado en su dispositivo de control y protección. Vean estas ventanitas de este edificio. Parece que estas ventanitas que dan en línea visual con el Elíseo son parte del elemento de última generación de espionaje electrónico, porque este edificio está en manos de la embajada estadounidense, ergo de sus servicios de inteligencia. Así que estas ventanitas muy protegidas, pese a estar en un piso alto, que dan directamente al Elíseo y hay contacto visual, por lo tanto hay contacto de portadoras directas, como quien apunta con un fusil de los modernos sistemas de espionaje. Es parte evidente ahora, ¿no? La portada de Liberación no daba lugar a dudas, ¿no? Y en la Casa Blanca reverberaba, después de recibir con tantos honores a diferentes presidentes de Francia, ahora resulta que no solo los espiaban cuando estaban de visita, sino que los espiaban permanentemente en la propia Francia. Bueno, en Mount Vernon, que está ubicado cerca de Alexandria, en el condado de Fairfax, es la finca que se encuentra a orilla del Potomac y pertenece al condado del Príncipe Jorge en Maryland. Allí vivió durante un tiempo George Washington hasta su muerte en 1799 y allí es donde está su tumba, hoy en día lugar que pertenece al Registro Nacional de Lugares Históricos. Allí los llevan de visita a los presidentes, les demuestran amistad, les tocan su himno. Todo el mundo le encanta la marsellesa. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, pero la segunda estrofa dice: Contre nous de la tiranía el estandarte sangrante élevé. Contra nosotros el estandarte sangrante de la tiranía se ha elevado. Y justamente cuando le cantan eso a los policías franceses, parece que la tiranía es la propia policía francesa. Miren esto. Llegaron a Contre nous de la tiranía, el estandarte sangrante élevé, y ahí, ¡pum!, gases con ellos, no sirvió. ¿Quiénes eran? Los que protestaban para poder cruzar el canal. No es garantía que sonando la marsellesa les vayan a perdonar. Bueno, aquí pasaron todos los periodistas, ¿no? Y también pasaron todos los presidentes. Aquí estamos precisamente en Mount Vernon, en la plantación donde tenía su domicilio George Washington. Y a todos los presidentes de turno de Estados Unidos, incluyendo este personaje Bush Jr., que hizo lo posible para no ir a pelear a Vietnam, se metió en la reserva aérea y aún así, como piloto dominguero, desertó, porque resulta que se enteró que iban a hacer pruebas aleatorias de alcoholismo y de drogas, y este hombre no era precisamente el niñito más sano de papá, pero igual lo hicieron llegar a la presidencia, ¿no? Técnicamente desertó un fin de semana porque le pasaron el dato
que a todos los pilotos de la reserva lo iban a hacer pruebas aleatorias de orina y de sangre. Bueno, todos los presidentes los trajeron, les mostraron la residencia de Washington, uno tras otro. Son hermanos, hemos peleado juntos varias guerras mundiales, tenemos intereses estratégicos juntos, pero a todos los espiaban descaradamente. Y el Consejo de Seguridad de Francia se reúne hoy por espionaje de Estados Unidos. Y el presidente François Hollande convocó a su gabinete y al servicio de inteligencia y los altos mandos militares, porque todas estas imágenes que estamos viendo de archivo de gran fraternidad son hoy una burla. Fueron espiados descaradamente todos esos presidentes que eran recibidos con tanto cariño y... Miren quién está ahí, miren quién está ahí en primera plana. ¿Ah? Helen Thomas. Qué falta que hace Helen Thomas, que en paz descanse. Por decir la verdad y por tocar los intereses del lobby pro-israelí se tuvo que ir, pero dijo la verdad, una víctima. Poco después que la sacaron de ahí, murió, ya no tenía... Fue miserable lo que le hicieron. A partir de ahí se acabaron las preguntas interesantes en la sala de prensa de la Casa Blanca. Hoy las preguntas interesantes venían del Elíseo. Reunión de emergencia y urgente de todo el Comité de Seguridad Nacional. Portavoz del gobierno francés, Stéphane Le Foll. Hasta ahora ha habido algunos contactos a nivel del Elíseo, ayer por la noche. Eso es todo por ahora, no existe información para comunicarnos. Y luego dijo, yo digo que el coordinador de inteligencia va a volver a los Estados Unidos en pocos días para asegurarse de que las cosas que se habían acordado sean respetadas, que se comprueben y que se respeten y que se apliquen. Es la línea de conducta a seguir entre países aliados. Esto es inaceptable y sobre todo va más allá de toda comprensión. Esto es inaceptable. Todos los jefes de seguridad fueron convocados de emergencia y el Gabinete de Emergencia y de Seguridad Nacional al Elíseo indignadísimos con el espionaje de Estados Unidos. Mis sur le papier avec des engagements qui avaient été pris, soit à la fois vérifiés, respectés y appliqués. Francia enviará a Estados Unidos al coordinador de sus servicios de inteligencia, Didier Lebret, para abordar las presuntas escuchas, ¿qué presuntas? Confirmadas, ¿no?, de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos a los tres últimos presidentes de Francia. Así lo hizo saber hoy el portavoz del gobierno francés, Stéphane Le Foll, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde indicó que el jefe del Ejecutivo, Manuel Valls, se referirá al asunto hoy en la sesión de control de gobierno en la Asamblea Nacional. Laurent Fabius, citado de emergencia, todos los ministros del área de seguridad citados de emergencia, ninguno quería declarar. Laurent Fabius dijo hoy, yo diría que nos gustaría cosas más concretas, que nos sean presentadas cosas más concretas. Todo el gabinete de seguridad citado de emergencia. Indignadísimo el gobierno de Francia por el tema del espionaje. Y además convocó, por supuesto, al embajador de Estados Unidos, pero de manera urgente, y dijo Laurent Fabius, Francia no tolerará acciones que amenacen nuestra seguridad y la protección de nuestros intereses. Así lo hizo saber la oficina del presidente François Hollande, que tenía prevista una reunión hoy con todos los ministros y mandos de todas las Fuerzas Armadas, que es lo que estamos viendo, para abordar un asunto que consideró absolutamente inaceptable. Tremenda bomba la que estalló hoy y, por supuesto, decía Laurent Fabius. Está fuera de toda cuestión que aceptemos que el presidente de la República y que tres presidentes sucesivos de la República hayan sido pinchados, incluyendo sus conversaciones privadas, y que cualquier persona puede entender eso. Así que esa es la consigna, así como debe ser entre aliados. No debe haber un cierto grado de confianza. Tiene que haber mucha confianza. Este tipo de práctica se desarrolla, socava la confianza, y esto es algo que debe ser tomado muy en serio. Bueno, a la República Francesa hoy, ondas de choque, ¿no?, reverberación. El sismógrafo llegó al tope. Fue convocada de inmediato y con urgencia a la Casa de Gobierno la embajadora de Estados Unidos, Jane Otley, y ciertamente Laurent Fabius
dio cuenta de ello, ahí llega con toda su escolta y su limusina súper blindada. Me imagino que pasando uno de los tragos más amargos desde que recibió esa envidiable posición de representante de Estados Unidos ante el Elíseo. Claro que las reuniones fueron por una puertica menos conspicua, ¿no? Vean su seguridad, bloqueando todo, pero los teleobjetivos pudieron hacer algo. El canciller Laurent Fabius, después de la reunión, dijo: he convocado a la embajadora de Estados Unidos en Francia para decirle esto. Las revelaciones que se hicieron y ya publicadas incluso en los periódicos están mostrando cosas inaceptables y formas y estilos inaceptables. Vean la cara del hombre. J'ai convoqué l'ambassadrice des États-Unis en France pour lui dire ceci. Les révélations qui ont été faites, publiées dans les journaux, montrent des pratiques inacceptables. Il est inacceptable que trois présidents de la Y es inaceptable que tres presidentes, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande, hayan sido víctimas de espionaje, incluyendo las conversaciones privadas. Eso es inaceptable. Más viniendo de un país amigo, aliado, como Estados Unidos. Le président de la République a réuni ce matin un conseil. El presidente de la República se reunió esta mañana en Consejo de Defensa, convocado urgentemente, y el primer ministro se expresó en la Asamblea Nacional. El presidente Barack Obama tenía en el teléfono, convocamos al embajador para transmitir en primer lugar que esto es inaceptable. En segundo lugar, queríamos saber si esas prácticas habían terminado o no. En tercer lugar, si estas prácticas aplicadas al presidente, solo al presidente, o si es una escala más grande. Cuando entendamos cómo podrían ser las escuchas telefónicas, cuando se trata de terroristas, no tiene nada en común con el espionaje a líderes, amigos y aliados. Y le pregunté a la embajadora para traernos rápidamente respuestas. Le exigió respuestas. De dirigeants, alliés et amis. Et j'ai demandé à l'ambassadrice de bien vouloir rapidement nous apporter des réponses. Merci. Tono sombrío y tajante, ¿eh? Esto, en el estilo francés, es gran calentera, para decirlo coloquialmente. Gobierno francés exige respuesta rápida a la embajadora de Estados Unidos. Y queremos saber si estas prácticas siguen o han cesado. Ahí se retiraba de una más que bochornosa, el peor momento que le ha tocado como diplomática y como embajadora en ese envidiado puesto de embajadora estadounidense en París. La super blindada y la super escolta atrás. Inaceptable las escuchas a los tres últimos presidentes de Francia, más aún viniendo de un país aliado y amigo como Estados Unidos. La azotea de la Embajada de Estados Unidos en París, edificio situado a 250 metros del Palacio del Elíseo, oculta una estación gigantesca de telecomunicaciones dedicada a escuchas de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. Ahora es que se enteran. Son las ventanas que les mostramos hace un minuto, ¿no? Y están en el contacto visual y a 250 metros del Elíseo. Bueno, malestar profundo, reunión de emergencia de todo el gabinete de seguridad, indignación. Vean que están militares, civiles, todos los del orden de inteligencia, seguridad y al máximo nivel. Reunión de emergencia, caras de pocos amigos, tensión como pocas veces. No tiene precedentes esto. Esta bofetada de Washington a Francia no tiene precedentes. Todo el mundo a la expectativa de lo que va a surgir de aquí. Por supuesto, el portavoz de la Casa Blanca, Joshua, o Josh, como le dicen, Ernest, tenía que salir a dar la cara. Alguien tenía que dar la cara. El presidente lo va a hacer cuando no haya más remedio. Y qué falta que hace Helen Thomas acá. Este era un momento estelar para Helen Thomas. Bueno, ¿qué dijo Joshua? Josh, ¿no? Aquí tenía que estar Helen Thomas. Qué momento. Conversation that the president had with President Hollande today.
The president was very clear. Las conversaciones con el presidente Obama tuvieron hoy con el presidente Hollande, tuvieron lugar hoy. El presidente fue muy claro sobre el hecho de que Estados Unidos no se dirige y no dirige las comunicaciones del presidente de Francia, y esto es consistente con la conversación que el presidente Obama tuvo con el presidente Hollande durante la visita del presidente Hollande a Washington el año pasado y un poco más de un año. Bla, 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 bla. Hemos estado muy claro que las actividades de inteligencia extranjera solo se llevan a cabo cuando hay un interés específico de seguridad nacional validando el tema. Es cierto que cuando se llega al líder de un país y también cuando se trata de ciudadanos de un país, Estados Unidos y Francia tienen una relación de seguridad muy importante, y los Estados Unidos tienen una larga relación compartiendo capacidades especiales con Francia de una manera que tiene consecuencias muy reales para la seguridad nacional de Francia y para el pueblo de Francia. Valoramos la fuerte alianza que hay, obviamente. Hay una extremista grave amenaza terrorista en el interior de Francia en este momento. Obviamente es algo que el pueblo francés y el gobierno francés toman muy en serio. Estamos contentos de que Estados Unidos, dada nuestra relación especial y nuestras capacidades únicas, podamos contribuir sustancialmente a su esfuerzo para mantener ese país y los ciudadanos de Francia en una situación más segura. ¡Qué cara dura! No te ofendas que te espiamos, es para tu propia seguridad. Vean el asiento vacío de Helen Thomas. Hoy hubo algo de conciencia, ¿no? Nadie se atrevió a sentarse. Esto es un mensaje. Dejaron libre el asiento de Helen Thomas. Eso es respeto por quien marcó una etapa en la que nadie se atrevía a hacer las preguntas que hacía ella, ¿no? Qué interesante esto. Bueno, esta gente, si tiene la mitad del coraje que tenía Helen Thomas, va a tener mucho que preguntar. Y hoy, bueno, los presidentes, ¿no? On est dans une situation où difficile d'accepter qu'un allié. Stéphane Le Foll, vocero del gobierno francés. Estamos en una situación en la que es difícil de aceptar que los aliados estén haciendo esto, y en particular con los presidentes de la República. Así que la reunión de emergencia del Consejo de Defensa de esta mañana, se verán todas las informaciones disponibles y al final se dirá las respuestas a ciertas preguntas específicas. Que si esto es difícil de aceptar, no es que sea difícil de aceptar, es inaceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable, oui, bien sûr, entre alliés, je l'ai dit. Y más inaceptable, por supuesto, entre aliados. Y lo digo cuando usted está involucrado en una pelea, hubo momentos de tensión en el mundo, cuando luchamos contra el terrorismo, hay opciones para la protección. Aquí las tenemos. Y es difícil entender qué podría motivar a un aliado para espiar a sus aliados cuando están tomando la misma postura sobre decisiones estratégicas que a menudo compartimos. Alliés qui sont dans le monde, d'ailleurs, sur des positions ou sur des choix stratégiques qui font qu'on se retrouve d'ailleurs souvent ensemble. Bon. Enfatizó, esto es inaceptable. Bueno, ¿qué pasó aquí? La ministra de Justicia, Christiane Taubira, saliendo de la reunión de emergencia hoy con el presidente en el Elíseo, y los miembros del Parlamento y del Grupo Democrático, los republicanos de izquierda parlamentaria, André Cassegne. Nadie quería dar declaraciones, pero Cassegne dijo: la reacción de toda la gente que asistió a esta reunión de emergencia es unánime. Compartimos las mismas observaciones. Tiene que haber una respuesta a esto y tenemos que ser muy firmes. Tenemos que hacer lo posible para garantizar el respeto a la soberanía nacional. Ese es mi primer punto. Y luego dijo: también se ha dicho, en la medida que a mí respecta, y eso lo he planteado, que la cuestión de las negociaciones del Tratado Transatlántico que justamente hoy tenían lugar, el TTIP, en mi opinión, esas negociaciones tienen que ser detenidas. Porque no solo se trata de un tratado, la celebración de debates y consultas en estas condiciones es totalmente inaceptable. Vean qué momento para la torta de Estados Unidos. Justo cuando se trata el importantísimo Tratado Atlántico entre Estados Unidos y Francia, este vergonzoso, miren, no queremos ni hablar de esto, ministro por ministro, ¿no? vergonzoso platanazo de Estados Unidos, y el Elíseo, silencio y distante.
salgan de la reunión de emergencia, no respondan a ninguna pregunta, no vamos a dar lugar a especulaciones. La línea sale del Elíseo y estamos hasta aquí, a punto de estallar con esta cochinada de Estados Unidos. Hermosísimo momento, justo cuando se hablaba de implementar la seguridad y el tratado transatlántico. Vaya, ¿será que no se puede confiar en Estados Unidos? Bueno, dejemos las cosas. La realpolitik es esta. Por algo los franceses siempre hablaron de la realpolitik. Bueno, Washington les ha demostrado que el boomerang va y viene. ¡Qué vergüenza! Bueno, on y soit qui mal y pense. Ya volvemos. Este sábado, en The Laura Flanders Show, Laura Flanders conversa con el activista israelí Ronnie Barkan sobre el movimiento internacional que clama por sanciones al Estado de Israel en respuesta a su política segregacionista contra el pueblo palestino. Además, viajamos a Palestina para una entrevista exclusiva con Haider Eid, profesor universitario en Gaza y promotor de una solución democrática al conflicto en Medio Oriente. The Laura Flanders Show. Este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy es miércoles, es decir, día en que el primer ministro británico está obligado a presentarse en la Cámara de los Comunes y ser bombardeado a preguntas. Aquello a veces se vuelve un gallinero, ¿no? No ocurre lo mismo en la Cámara de los Lores, pero desde luego es otra historia. Se diferencian en algún detalle, después lo mostraremos. Esto es Calais, enfrente está Kent y los blancos acantilados de Dover que le mostrábamos ayer. El problema del Eurotúnel está que arde, literalmente, y acá se están acumulando camiones y camiones y toneladas. La compañía que maneja la explotación del canal y además los buques que van al norte para hacer el cabotaje, ha tomado decisiones que le molesta a los que quedaron involucrados y ha generado una reacción bastante fuerte, sobre todo del lado francés. Eso es lo que le vamos a mostrar porque es un acontecimiento en pleno desarrollo y ya verán hasta dónde llegan las cosas. Por lo demás, la marsellesa sirve para todo, como le dijimos, porque es una bandera de lucha, ¿no? Los túneles, el tren que pasa por el famoso túnel y cruza el canal, no están funcionando, las cargas no se están moviendo, pero sobre todo el negocio del tránsito de superficie, no el Eurotúnel, sino lo que pasa también por vía marítima, se ha vuelto un problemón hoy porque los ferries, hay una compañía que decidió vender 2 de sus 3 ferries a un país del norte y esto ha generado una pérdida brutal de puestos de trabajo, ¿no? La marítima Nord Union de Francia dijo que advirtió a los miembros que se preparen durante 3 o 4 días de huelga, incluyendo el Eurotúnel, como protesta por la reestructuración de My Ferry Link, el negocio marítimo del Eurotúnel. De acuerdo a las respuestas que recibimos a partir de ahora, a la 1 de julio, he estado preguntando a todas las secciones sindicales unificadas en la región del territorio de Nord-Pas-de-Calais a poner en práctica las acciones fuertes durante 3 o 4 días. Esa es la verdad, lo dice el secretario del sindicato. Son demasiadas cosas y es cierto que el Eurotúnel será el primer objetivo. Es decir, no solo el Eurotúnel, sino que también afectará a los ferries, pero la compañía se estaba desprendiendo del negocio y estaba vendiendo 2 de los 3 barcos. Esto genera un verdadero caos de fuentes de trabajo, ¿no? Y los camiones que tienen que pasar por el Eurotúnel están parados y esto es un escandalazo. La pérdida en términos de economía crece por minuto, pero además el intensísimo intercambio entre el continente y las Islas Británicas se ha transformado en esto: carreteras vacías, camiones estacionados, carga que no llega. La Cámara de los Comunes hoy, miércoles, Martin Vickers. le preguntan
al gobierno. ¿Puede decir un poco más sobre las medidas que ha tomado para fortalecer la seguridad en la frontera del Reino Unido en Calais? Le toca. Estamos mirando si se puede poner más personal y de hecho rastreadores de equipos con perros de este lado del canal para hacer una diferencia, y también hay más trabajo que realizar en términos de mantener esta esgrima, este ping-pong, no solo en torno al puerto de Calais, sino también en torno a las entradas del Eurostar y el Eurotúnel. Todas estas cosas pueden hacer una diferencia y debemos trabajar con los franceses muy de cerca. No hay punto a cada lado en señalar con el dedo la culpa del otro. Esta es una alianza que tenemos que preservar y debemos mantenerla de esta manera. Bueno, el Reino Unido reforzará su frontera en Calais tras la entrada masiva de inmigrantes. Nadie quiere ahora, de las potencias coloniales, que los que dejaron atrás vengan a vivir después que fueron sus súbditos. Dover, conductor de camión, dice, bueno, aquí ha pasado de todo. Me rompieron el candado, rompieron el sello y este es mi camión. No es posible, no sé, no hay dinero, no hay manera de ganarlos. Tanto camión estacionado presentan medidas de seguridad ahí problemáticas, ¿no? La ministra del Interior, Theresa May, dijo que la Guardia Fronteriza Británica y las autoridades francesas habían interceptado un número significativo de inmigrantes que incluso se escondían en los camiones para tratar de cruzar y llegar a Inglaterra. Estamos viendo si podemos añadir más personal y también perros rastreadores de aquel lado del canal, no solo del nuestro, dijo Cameron al Parlamento. Y también se está trabajando en levantar una valla, no solo alrededor del puerto de Calais, sino también en la entrada del Eurostar y el Eurotúnel. Esta gente se quejaba del muro de Berlín y cada vez que hay un problema quieren una valla. El muro de Berlín, cuando yo lo conocí, era un pigmeo al lado de los que hacen ahora. Y eso que lo crucé 2 veces. El gobierno británico dijo que estaba constituyendo una comisión de 90 miembros que incluye representantes de la Agencia Nacional contra el Crimen, la Policía Fronteriza y la Policía Migratoria. Están histéricos con eso. Tienen terror de que los pobres que dejaron atrás en sus ex colonias se le vengan a casa. Y esto para reunir información sobre las bandas de traficantes de personas y sus rutas. Este dice, me rompieron el candado, me rompieron los sellos, este es mi camión 1011. Esto es imposible. Así no hay manera de ganarse dinero. Los inmigrantes arriesgan su vida, incluso trepándose a camiones para tratar de cruzar escondidos al Reino Unido, así tengan que congelarse, ¿no? La puerta de Calais en Francia, para llegar al Reino Unido, no es tan fácil meterse en un ferry, a menos que vaya dentro de la caja de un camión. Las autoridades francesas se vieron desbordadas en sus intentos de frenarlos y han exigido al Reino Unido que colabore más en los esfuerzos de contrarrestar este fenómeno que distintas organizaciones no gubernamentales han calificado de gran crisis. Y los trenes del Eurotúnel tampoco están funcionando, ¿no? Se estima que actualmente hay 3.000 personas viviendo en condiciones muy precarias en Calais, mientras esperan una oportunidad de cruzar el Canal de la Mancha. Los migrantes que fracasan en sus intentos de cruzar al puerto de Dover acaban en un campamento improvisado que crece y crece cada día. Esa ciudad de carpitas de emergencia que les mostrábamos ayer en una toma aérea, ¿no? El tráfico de los trenes Eurostar y de los camiones que enlazan Londres con París a través del túnel del canal reanudaron hoy sus servicios al ser suspendido en la víspera por una manifestación que provocó el corte de las vías. Los demás van caminando como pueden, a ver cómo cruzan. La compañía Eurostar comunicó esta mañana que el primer tren a las 7:10, con salida en París y destino Londres, al menos ese partió a la hora prevista. Los camiones siguen estancados. La empresa aconsejó, no obstante, a los viajeros llegar con antelación a la estación ferroviaria de la Gare du Nord, en Francia. El tráfico ferroviario del túnel que une Francia y Reino Unido bajo el Canal de la Mancha fue interrumpido en la tarde de ayer en los 2 sentidos por la acción de manifestantes en huelga. Los emigrantes ilegales marchan así, tapándose la cara con pasamontañas y van de aquí para allá, sin comida, a veces sin tener un cigarrillo, y viendo a qué se pueden montar para cruzar. Los empleados de la compañía de los barcos del ferry tomaron la vía del ferrocarril en las inmediaciones de la estación Freton, al norte de Francia. Seguimos en la vieja Europa. Sergei Lavrov dice que hemos celebrado una nueva reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania para hacer frente a la situación.
очередную встречу министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины. Y agregó, hoy en día es de suma importancia lograr la estabilización de la situación militar y la situación de seguridad. Военной обстановки в сфере безопасности, к сожалению, учащаются. Por desgracia hay casos de violación del acuerdo del alto al fuego y también hay muchas violaciones de las obligaciones de las partes que estuvieron de acuerdo en la medida de retirar la maquinaria militar, el armamento pesado, ¿no? En este contexto hemos expresado nuestra opinión de que dentro del marco de los grupos de trabajo formados durante el proceso de Minsk y en el marco del grupo de contacto, no debe haber decisiones tomadas a la ligera sobre la desmilitarización de Shirokina. По демилитаризации Широкина, по пресечению нарушений. Es necesario poner fin a las violaciones del alto al fuego, la creación de una supervisión fuerte, vigorosa de la primera línea, y en particular de los acuerdos de retirada de armas, sobre todo aquellos que están por encima de calibres de 100 milímetros, como se acordó en Minsk, sino también con las armas de menor calibre. Калибром свыше 100 миллиметров, как это было условлено в Минске, но и вооружение калибром менее 100 миллиметров. Los observadores de la OSCE, dijo, representantes del Centro de Coordinación, entre ellos militares de Rusia y de Ucrania, así como representantes de Donetsk, Lugansk, estarán involucrados en el proceso de desmilitarización de Shirokina y el proceso de seguimiento de la primera línea. То есть вместе с военными России и Украины и вместе с представителями Донецка и Луганска. Luego, a otra pregunta, dijo, no es que yo haya sido testigo de las situaciones, pero la alegación de la seguridad nacional de los Estados Unidos espiando presidentes francés, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande, no tengo información directa de ella, pero no me sorprendería nada de Estados Unidos. De todos modos, y durante las conversaciones todos los micrófonos están escuchando y tenemos que apagar todo cuando queremos hablar con alguna discreción. Bueno, esta es la sede de la OTAN. Lavrov denuncia guión militar de la OTAN para la crisis de Ucrania, ¿no? Algunos prefieren el guión militar y hay quienes buscan la situación empeore, dijo Lavrov, tras la reunión del cuarteto de Normandía integrada por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. ¿Qué pasó en la OTAN hoy? Into an arms race, but we must keep our countries safe. We will also work more closely. Jens Stoltenberg decía, no vamos a ser arrastrados a una carrera armamentística, pero tenemos que mantener nuestros países seguros. También vamos a trabajar muy cerca con los socios para ayudar a mantener nuestro vecindario estable. Doy la bienvenida a la decisión de Estados Unidos, tanto para el preposicionamiento de los equipos, sino también para proporcionar capacidad clave, como por ejemplo el abastecimiento de los aviones en materia de combustible aire-aire, las fuerzas de operaciones especiales, el transporte aéreo estratégico. Como he dicho, esto es defensivo, es algo que es prudente y es una respuesta necesaria a lo que hemos visto que está haciendo Rusia durante un largo periodo de tiempo. En suma, están justificando por qué parece que estamos volviendo a otra guerra fría, ¿no? Porque todo lo de material estratégico está siendo movilizado cada vez más cerca. Ursula von der Leyen, ministra de Defensa alemán, decía, no habrá retorno a la Guerra Fría. Todo el mundo dice, esto parece un retorno a la Guerra Fría. La OTAN acordará este miércoles reforzar su fuerza de despliegue y respuesta rápida y enfatizar ese despliegue. Ursula von der Leyen. Es wird keine Rückkehr zum Kalten Krieg geben. Der Kalte Krieg hat eine völlig andere Welt vor Augen gehabt, nämlich No habrá retorno a la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría el mundo era completamente diferente, con dos grandes bloques que se oponían entre sí. Y hoy el mundo es diferente, es globalizado y estamos económicamente tan interconectados que un retorno a la Guerra Fría no es posible y no debería ocurrir. Tenemos otras situaciones, tenemos otros conflictos, otras crisis, pero sabemos que debemos buscar soluciones en primer lugar. Y también tenemos conflictos en los que estamos juntos en la lucha, como por ejemplo contra el Estado Islámico. Secretario de Defensa británico Michael Fallon.
Estamos en un 2% del total, creo. Hemos publicado ayer muestra 2,1% y vamos a seguir alentando a otros países para el nivel de gasto de defensa. Técnicamente, la OTAN dice que el 2% del presupuesto nacional dedicado a defensa sería aceptable. La verdad es que hay gente que está pasando el 8 y el 10%, pero ellos no lo dicen. Los ministros de defensa de la OTAN acordaron este miércoles desarrollar componentes aéreos, marítimos y de fuerzas especiales conjuntas de muy alta disponibilidad. Acordaron crear una punta de lanza dentro de su fuerza de reacción rápida para responder aún más rápido a la crisis de Ucrania y también organizar la toma de decisión para poder desplegarla. Tomaremos decisiones para aumentar más la fuerza, la capacidad de la fuerza de reacción rápida de la OTAN. Se habla de 30.000, 40.000 soldados, más del doble que su tamaño anterior. Si esto no es un calentamiento que se acerca a la Guerra Fría, díganme qué es. Jens Stoltenberg, en alusión a la fuerza de reacción rápida creada en el 2002, hablaba de 13.000 soldados para empezar. En el marco de la fuerza multinacional, los países de la OTAN ya acordaron crear una fuerza ultra rápida, conocido como fuerza de muy alta disponibilidad, con 5.000 soldados más de lo previsto, cuyos primeros elementos deben desplegarse en un plazo de 72 horas para responder a una crisis en cualquier lugar del mundo y que tendrá que liderarla España en 2016, pero cuando alcance su capacidad operativa total. Su componente terrestre fue decidido en febrero. Incluso España, cediendo ya a grandes escalas su soberanía, ha puesto, como no, una de sus principales bases al servicio de esta iniciativa. Entonces, la península ibérica la van a usar como trampolín para moverse hacia dónde, hacia el Medio Oriente, ¿no? O hacia el norte de África, a viejo estilo colonial. De manera que aquí se están cosiendo unas cuantas habas, ¿no? Y no huelen muy bien. Mientras la OTAN triplica su fuerza, en Moscú, reunión de gabinete, y Vladimir Putin dice: quiero llamar la atención sobre varias cuestiones prácticas. Ellos tienen que ver con nuestra reacción a la decisión de nuestros colegas europeos con respecto a las llamadas sanciones. Las cabezas de gobierno han acercado una carta dirigida a ampliar estas medidas que pusimos en marcha en respuesta a las acciones de nuestros socios de ciertos países. Hoy en día, y de acuerdo con esta carta, han firmado un decreto para extender ciertas medidas económicas especiales para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia. Y le pido al gobierno prepararse rápidamente y publicar un decreto gubernamental correspondiente. Haremos frente a esta situación. Luego dijo, como sugirió el jefe de gobierno, extenderemos nuestras medidas de represalia por un año a partir de hoy. Y creo que va a ser una buena guía para los productores para responder a las sanciones. ¿Qué creen que pasa en medio de esta crisis? En medio de esta crisis, dicen, se la ve canuta, Putin está mal, ¿no? Está contra la pared. Bueno, acaba de llegar esta información de RT. Leo textualmente. La aprobación del trabajo de Putin como presidente de Rusia ha marcado este mes un récord histórico. Ahora, el apoyo a Putin supera el 89%. Bueno, veamos cómo se muestra músculo en el territorio. Misil antiaéreo tipo Stinger. Se dispara sobre el hombro y chao, olvídate. Estas son maniobras en Krasnodar. Soldados rusos llevaron a cabo ejercicios militares a gran escala en la región de Krasnodar, al sur del país, con misiles tierra-aire, versión rusa, que es el Igla. Esto que estamos viendo es un dolor de cabeza peor que el Stinger, muy superior al Stinger de Estados Unidos. Un solo soldado con un misil como este sobre el hombro puede acabar con el avión más sofisticado si está volando a baja altura y no tan baja. Eso es una guerra asimétrica de un costo dificilísimo de aceptar. Si usted desplaza fuerzas terrestres y quiere cobertura aérea, pero no la tiene, y es el enemigo el que sí quiere venir a atacarlo, unos cuantos misiles de estos en el hombro de cualquier soldado son la pesadilla del enemigo. Los rusos llevan a cabo ejercicios militares a gran escala en la región de Krasnodar, al sur del país, como les decía, y los protagonistas, además de los blindajes ligeros, es la conspicua muestra de misiles Igla de última generación. Vean qué rápido, se lo acaban de acercar. Le colocó el componente electrónico que faltaba, la programación.
ajusta la mira, estoy listo, busca el blanco, en cuanto lo enganche electrónicamente, el misil se va a dirigir solo a él. Y esto sí que es una guerra asimétrica para pararle los pelos a cualquier piloto de combate que vuele relativamente bajo. Después de la anexión de Rusia a la región de Crimea de Ucrania en 2014, Rusia ha realizado numerosas maniobras militares a gran escala en chequeo y preparación para el combate. Y el estado de preparación es evidente. Centenares de soldados participan en los ejercicios que comenzaron el 22 de junio y durarán hasta el 26. Honores al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Con ejecuciones extrajudiciales. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Ahora es que lo destapan. Amplias evidencias hasta ahora inéditas implican numerosos generales y coroneles del ejército colombiano en ejecuciones extrajudiciales generalizadas. Claro que sí, un escandalazo a escala mundial. Y sistemáticas además. Ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas entre 2002 y 2008. Y ainda más. Así lo dijo Human Rights Watch en su informe difundido hoy. Documento de 105 páginas titulado El rol de los altos mandos en los falsos positivos. En el hemisferio occidental en los últimos años. Y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del ejército serían responsables de estos hechos atroces. Numerosos generales y coroneles sabían y deberían haber sabido sobre los casos de los falsos positivos. Era imposible que no lo supieran. Incluso pudieron haberlos ordenado o facilitado, obviamente, su comisión. La Fiscalía investiga al menos 3.000 de estos casos, hablamos de generales y coroneles y oficiales superiores, en los cuales las tropas del ejército fueron protagonistas. Por sus responsabilidades en estos hechos. Los oficiales del ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares Colombianas. Honores al señor presidente. ¿Alguna sorpresa? En absoluto. Todo el mundo lo sabía. Estados Unidos, que los alimentó y los entrenó para eso, y algunas cositas más que no vamos a mencionar ahora. ¿Ah? Todo el mundo sabía eso. Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos. Ni siquiera investigación en contra de estos altos oficiales. Entonces, que no vengan a señalarlos y a causarles un daño enorme sin ninguna justificación, sin ninguna documentación. Eso no es la forma de vigilar por el respeto de los derechos humanos. ¿Le queda por decir? El análisis de datos de la Fiscalía efectuado por Human Rights Watch indica que han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas adscritas a casi todas las brigadas y todas las divisiones del ejército en este momento. Presuntamente cometieron tremendos crímenes de lesa humanidad. Este es el Panteón Nacional. Al fondo, la gigantesca estructura modernísima donde están. Presten atención. Ese tosco cuchillo sobre ese cofre es el gran homenaje a Negro I, que llega nada menos que al Panteón Nacional. Aquí estamos orgullosísimos de nuestras Fuerzas Armadas, las pasadas, bien, amigos, las presentes y las futuras. Porque en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, las Fuerzas Armadas no son una casta ni son intocables, son el pueblo en uniforme y con una doctrina humanitaria. A ritmo de tambores, los restos simbólicos de Pedro Camejo, mejor conocido como Negro I, fueron trasladados al Panteón Nacional, donde de ahora reposarán junto a las cenizas del libertador Simón Bolívar. En el Panteón, el cobre fue recibido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en compañía de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos.
mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito su autorización para ingresar al Panteón Nacional la cuchilla comprobada y certificada históricamente que perteneció al teniente de caballería Pedro Camejo, negro primero, y al cofre contentivo con sus restos simbólicos que han sido trasladados desde San Juan de Payara y por el inmortal campo de Carabobo para ser ofrendados y expuestos en el mausoleo de nuestro general en jefe, libertador Simón Bolívar, padre de la patria grande. A nombre del pueblo de Venezuela, autorizo la llegada y la entrada a la Casa Mayor, a nuestro Panteón Nacional, del primer soldado de la patria, Pedro Camejo, el negro primero, que llega con la lluvia bendita de nuestra Venezuela amada. Está autorizado. Adelante. De frente. ¡Por! Sí, amigos de toda Venezuela, una actividad que es transmitida a esta hora en cadena nacional de radio y televisión, un momento histórico en el cual el jefe de Estado venezolano autoriza la entrada pues con el cofre, precisamente con estos restos traslado de los elementos simbólicos del teniente negro primero. Previo a iniciar el traslado se realizó un último homenaje en la Asamblea Nacional donde fueron llevados los restos a la Capilla Ardiente. El orador de orden fue Aristóbulo Istúriz, gobernador de Anzoátegui, quien agradeció la oportunidad de participar en una fecha histórica. En manos del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, inició el acto de traslado hacia el Panteón. Justo en la entrada del Palacio Legislativo esperaba una comisión especial que se encargó del traslado del nuevo segmento hasta su nueva morada en el Panteón Nacional. Camejo, quien en vida fuera teniente de caballería, perdió la vida durante la histórica y definitiva batalla de Carabobo. Reconocido durante la pasada semana, sus restos fueron objeto de homenaje en lugares icónicos, como el propio campo de Carabobo, la Asamblea Nacional y aquí en el Panteón Nacional. Del teniente Pedro I, sin duda alguna, una actividad histórica que realizamos, por supuesto, que se realiza para toda Venezuela como parte de este día en el cual pues se le está dando cumplimiento a este sueño del comandante de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Antes se le va a ofrendar precisamente ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar, actos conmemorativos. El mandatario explicó que esto indica muy bien cuál es la filosofía que guía esta revolución de la República Bolivariana de Venezuela. Negro primero, ahora teniente, que luchó codo a codo con el libertador Simón Bolívar, recibe el homenaje de que sus restos compartan con el libertador en el gran evento que tuvo lugar hoy, y nada menos que en el Panteón Nacional. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.